Hola, hola. Hola Nico, hola Moni, ¿cómo están? Hola Eli. Ale, ahí está nuestra doctora que ya se conectó. Doctora, deme 2 minutitos para que se conecte un poco más de gente y ya vamos a partir. Hola Dani, hola la Quinca, Fran, ¡ay qué puntualidad! El Mauro. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo este domingo, Día del Padre? Muchas felicidades a todos esos papitos low carb y keto que andan por ahí. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo les ha ido con este encierro? Pero espero que estén todos muy bien. Cuéntenme de dónde me se conectan. Hola Mario. Arriba La Serena. Quiero ir a la playa. Sí, va a quedar guardado. Va a quedar guardado este live. Y ahora sí, vamos a invitar aquí a la... Tenemos un live muy entretenido hoy día. Vamos a hablar del sistema endocrino, que creo que es muy importante que toquemos ese tema. Creo que no lo he hablado aquí en los live, así que por eso me pareció importante. Ahí está. Hola doctora, ¿cómo está usted? ¿Cómo te va, Barbarita? Gracias por invitarme. Siempre a este país tan lindo que hace unos años que no voy. Extraño a mi grupo de amigos chilenos. Ya En vas a serio. venir, ya vas a venir, ya vas a Dios, venir. Dios te oiga, Dios te oiga. Feliz Día del Padre, en serio, para todos los papis que están y los que ya se fueron, pero siempre están. Así es, ¿Eh? así es. Como el mío, por ejemplo. Bien, bueno. Ale, antes de que comencemos, preséntate un poquito. Aquí ya varios te conocen, pero igual siempre es bueno poner al tanto a la comunidad que va creciendo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Barbarita, ¿te molesta que te digan Barbarita o Barbie? No sé. Como usted quiera, yo soy feliz con todo. Ah, bueno, muy bien. Bueno, para los que no me conocen, yo soy una médica convencional, por cierto, ya con 38 años en la profesión, que los primeros 20 estuve esas trincheras hospitalarias tan maravillosas que nos enseñan tanto, así que pasé por toda la clínica, la terapia intensiva. Luego me di cuenta que tenía que parar un poco para una especialidad un poquito más tranquila, un poco por mi salud, que estaba bastante dañada. En aquella época de mis casi 30, dije, uy, así soy mamá, qué mal alimentada que estoy, qué estresada. Imagínate guardias 2 y 3 por semana, ¿no? Y Uf. todo lo que significa también la terapia intensiva. Así que allí comencé endocrinología, así que también tengo un camino por la endocrinología convencional. Me formé 4 años en el Hospital Ramos Mejía, un gran hospital escuela de aquí, que en aquellos años recibíamos de todo Sudamérica, venían de Sudamérica, al Centroamérica, incluso de España, a formarse a nuestro hospital escuela en el Ramos Mejía, aquí en la capital. Y un poco después, ya había llegado yo a los casi 20 años de profesión, hice una patología personal, no Mm, importa que la aclare acá, pero la medicina convencional no me ofrecía mucho y yo me daba cuenta ya de que muchos medicamentos no andaban, no, no ofrecían, tampoco me lo estaban perfecto. ofreciendo, más allá que en aquel entonces fueron megadosis de corticoides las que me dieron. Imagina todo cómo cambió mi cuerpo y Ah, tremendo, y dije, esto por acá no va. Entonces ahí sí recordé que había encontrado en mi pasado alguien que había venido a Estados Unidos con la palabra ortomolecular. Y yo no ujú, sabía ni lo que era, pero había escuchado de Linus Pauling, ok. que había sido el fundador de la palabra ortomolecular, o sea, equilibrio molecular. Y dije, yo voy a indagar por ahí, porque me parece que por ahí. Yo tenía que averiguar un poco el origen de la aterosclerosis. Yo había tenido una disfunción endotelial, hoy la llamamos así, ¿está? Perfecto. Y tenía que averiguar a ver de dónde me había venido la medicina convencional e incluso la endocrinología no me lo sabía responder.
Así que de allí empecé, de a poquito toqué muchas puertas, no había ninguna, y durante 4 años busqué por aquí y llegué a Brasil. Y entonces allí comencé mi formación ortomolecular. Y algo que te va a gustar a ti, que yo sé que ustedes son pioneros en esto, me refiero a los keto en general, a los coach y todo, es que siendo médicos ortomoleculares, siendo formados en la bioquímica, hablando muchísimo de inflamación y de todo eso, salíamos y en el Congreso había medialunas, No sé, es había increíble. panificados, había Coca-Cola. Entonces pasaron unos años, no fueron 2 días, pasaron unos años en donde yo decía, ay Dios mío, si estamos estudiando esto, ¿cómo puede ser que no nos den una idea de coherencia y hablemos de nutrición? Mm. Hasta que, como el universo es así, me pararon en seco, hice una hernia de disco, un poquito también debido al deporte, y dije, es que acá es mi momento. Ahora que paro, me voy a poner a estudiar nutrición. Y ahí me di cuenta, tengo que hacer honor a una periodista argentina que se llama Soledad Barruti, que escribió un libro Ay, que se me llama Mal encanta Comido. ella. Me encanta El ella. libro, el libro Mal Comidos en el año 2013, yo le agradezco enormemente a Soledad Barruti porque dije, a los ortomoleculares hay que hablar de nutrición, por favor. Sí. Y ahí fue donde 2 chilenos amorosos a quienes amo, que es Fernando Santana y Cristian Uvilla, vinieron a hacer ese curso de nutrición. Y ahí después dijeron, bueno, vamos a llevarlo para Chile. Y yo no sé en qué momento de tu vida estarías tú con la nutrición, pero nosotros veníamos navegando en paralelo, Claro, tratando increíble. de unir la coherencia mental, por favor. Sí. Así que ese es el recorrido, un recorrido largo del despertar, y yo sé que muchos médicos, por eso insisto con que yo soy convencional y me formé tanto en convencional, porque muchos se van a despertar y se están despertando. Muchos, ¿Ah? así que nos tiene muy contentos eso, Ale. Así que fantástico, muchas Total. gracias. Muy lindo el relato, además. Es muy bonito hacerle el seguimiento a tu relato. Ale, pero Exacto. bueno, quiero que entremos en materia, porque efectivamente el ¿Cómo no? tema que vamos a tocar es, para mí es muy interesante, es muy fascinante, y creo que finalmente hay mucho desconocimiento también. La verdad que Total. el sistema endocrino es absolutamente esencial y relevante, pero se desconoce. Uno escucha de las partes como por separado. Escuchamos de tiroides, hay gente que no sabe lo que es la hipófisis, como que es como un sistema súper importante, pero como que siento yo que hay mucho desconocimiento al respecto. Entonces quiero partir preguntándote y que nos cuentes tú qué es el sistema endocrino. Bueno, nuestro sistema endocrino, quiero hacer un análisis de la palabra endocrinología, ciencia que estudia, crino, las glándulas internas y de secreción interna. Y es muy moderno en la historia de la medicina porque por razones de tecnología, llegar a medir cosas que son en nanogramos, en dosis micrométricas, imagina que de esas cosas que son nanogramos, depende nuestra vida. Así que por esta razón es algo realmente bastante moderno. Y más allá de que se pudieran llegar a medir así con esta exactitud que se miden hoy las hormonas, llegar a reemplazarlas todavía fue todo muchísimo más el avance. Es el ejemplo de la insulina con la diabetes, ¿no es cierto? Es decir, hasta hace en realidad más de un siglo, si una persona tenía una cetoacidosis diabética, y ahí hacemos siempre la diferencia de la palabra cetoacidosis, que no es lo mismo que cetosis, allí es en donde se podían morir, porque no teníamos con qué reemplazarlo, ¿sí? Así que son una maravilla, verdaderamente. Y la ciencia que estudia estas glándulas internas, que hoy encima las sabemos en su conexión maravillosa y total con el cerebro, con la corteza cerebral, con lo que pensamos, y con nuestras emociones, y eso hace un terremoto en todas las glándulas. Podemos decir que para mí el sistema endocrinológico se origina en el cerebro, desciende al gran papá del sistema endocrinológico, que es el hipotálamo, que vendría a ser como un cerebro reptiliano en el sentido que lo compartimos con las especies, que se encuentra en el centro de la base cerebral, de ahí a la hipófisis, que es la gran mamá del resto de las glándulas, que dirige la orquesta, que sin ella no estaríamos vivos,
y luego las glándulas que van ocupando distintas funciones, algunas vitales, como la suprarrenal, como dije recién, el páncreas en esta función endocrina, la tiroides, y otras que no son vitales, pero que la calidad de vida hoy también, los nuevos últimos años dice que con hormonas sexuales podemos estar hasta el final de nuestros días, pero con reemplazo, pero no son vitales, que son el ovario y los testículos. Nos tenemos que acordar de una pequeña glandulita que también es vital, por cierto, que son 4 lentejitas que te quedan atrás de la tiroides, que se llaman paratiroides porque están ahí, no tienen mucho que ver directo con la tiroides. Pero gracias a que ellas están allí, se regula vitalmente digo, el tema del calcio y del fósforo. Que ojo que sin esas glandulitas nos podemos morir también. Todo este sistema, gráficamente, como para mostrárselo, explicárselo a la gente, están como en una línea, ¿no? Están como, bien como tú dices, que parten arriba del cerebro y van como encadenadas hacia abajo, ¿cierto? Me olvidaba una fundamental llamada en la parte así popular, el tercer ojo, que es la glándula pineal, que nos produce la gran hormona del sueño y de la inmunidad, que es la melatonina, ¿no? Sí. Son 9 estas glándulas que van en el sistema. A ver si nunca me dediqué a contarlas, ¿sabes? Porque mira, si te acuerdas de las cuatro paratiroides muy olvidadas, por cierto, hay que contabilizarlas. Así que imagina, pineal, y si cuentas el hipotálamo, la pineal, la hipófisis, la tiroides, las paratiroides, el timo la podemos considerar también, también es inmunológico, pero las consideramos una glándula, y luego, por supuesto, la parte endocrina del páncreas, las suprarrenales con funciones es impresionante, en una sola glandulita hay enorme cantidad de funciones, en una sola de la suprarrenal, y por supuesto varios testículos, ¿sí? Sí, perfecto. Hay más cosas, hay muchas más. Imagínate que hoy, a ver, no quiero hacer más ensalada para la gente que quiere, yo sé que están pensando en hacer health coach, pero pensemos hoy que se nos revolucionó la cabeza con endocrinología, porque la grasa hoy también es un órgano endocrino, y el músculo hoy también es un órgano endocrino, ¿sí? Eso es súper interesante, eso es interesante. Claro, no son glándulas de por sí en el origen de todo este asunto, pero sí se le ha conocido enorme cantidad de hormonas que nos hacen una orquesta a todo esto. ¿Sí? Y el páncreas en ese sentido es como un órgano compartido entre el sistema endocrino y el sistema digestivo, ¿no? Es tan maravilloso el páncreas que las celulitas que producen tu jugo pancreático, más de 1 litro por día, según lo que comas, dialogan con las celulitas que producen las hormonas del páncreas, que por cierto dije insulina, pero además producen otras más que regulan la glucosa en tu sangre, dialogan entre ellas y mantienen la insulina. Hoy sabemos que es una hormona que mantiene regenerativamente vivo al páncreas exócrino, ese que maltratamos tanto con la mala alimentación. Tú sabes que se llega hasta la cirrosis pancreática. Ya vamos a ir para allá. Pero bueno, tenemos graficado en la gente un poco lo que es el sistema endocrino, lo tenemos diseñado, son estas 9 piezas que decimos un poco. ¿Y qué es lo que hace este sistema? ¿Cuál es su función final? Nos mantiene en equilibrio porque son las directoras de orquesta de todo nuestro metabolismo. Y es bien complicadito. Eso es lo que nosotros estudiamos a fondo, lo que llamamos la bioquímica de nuestro metabolismo. Porque mal podríamos hacer, hablando de qué hacen los alimentos en nuestro cuerpo, sin las hormonas. Tienen una íntima y total relación. Ojo, cuando decimos metabolismo en relación a la comida es fundamental, pero también en relación al sueño, porque también alteramos enormemente todo eso si no dormimos. De ahí que nombré primero a la melatonina, ¿no es cierto? Sí, bueno, y también te nombré al músculo como un órgano que te da hormonas, porque en función del ejercicio vos vas a tener un sistema endocrino desde el músculo o no. Perfecto. Y eso también en el estilo de vida es muy importante. Pero profundízanos un poco en cómo es esta creación hormonal, cómo comienza esta secreción hormonal de las distintas partes. Bueno, en principio es obviamente parte que en algunas glándulas, como por ejemplo la parte del páncreas o la parte de la hipófisis, son hormonas de síntesis proteica, son hormonas proteicas, que en muchos casos van a saber, por ejemplo los diabéticos, insulinodependientes, que no las podemos dar por boca porque son proteínas que se
deglutirían y se digerirían y no se podrían, no actúan. Entonces, por eso son esas hormonas que hay que pincharse, o en algunos casos ya se dan por vía nasal para que absorban directo a la sangre. Es el caso de la hormona oxitocina, que no la acabo de nombrar porque es una clase muy larga, pero está bueno recordar que ahora también las últimas investigaciones, la hormona del amor, ¿no es cierto? Pero se da por vía nasal porque se digieren. Y las otras hormonas que se producen, pero que pueden atravesar perfectamente nuestro intestino, incluso el resto de las membranas celulares, que son lipídicas. Entonces esas se pueden llegar a tomar por boca, ¿sí? Es el ejemplo de la tiroides, es el ejemplo de incluso el cortisol o hidrocortisona cuando podemos llegar a dar. O las hormonas sexuales. No somos partidarias de dar hormonas sexuales, pero de hecho, ¿cuánta gente toma anticonceptivos? Y eso sería una forma de hormona sexual. Y ¿vale? la terapia de reemplazo hormonal en menopausia también es vía oral por lo mismo. Por eso vuelvo a repetir, no somos partidarios por un montón de razones, que es mejor darla en forma parenteral, pero de hecho se puede porque son lipídicas, ¿sí? Perfecto, perfecto. Y ahora hablemos un poco específicamente de una vez que ya está dado este sistema y todo. Hablaste muy importante, sabemos, ya nos vamos a meter en el tipo de la alimentación, pero cuéntame de esos factores que van a entrar a intervenir o a regular esta producción hormonal. ¿Qué es lo que va impactando en esto? Bueno, importantísimo, como te decía, la alimentación, la hidratación en relación a tu aparato cardiovascular, a tu aparato de manejo de tu hidratación, especialmente porque, por ejemplo, y ustedes yo sé que lo estudian, por eso hago hincapié, si alguien come muchos hidratos y produce mucha insulina, se va a inflar. No va a engordar solo, va a inflar porque está reteniendo los líquidos. O sea, toda la epigenética, todo el medio ambiente que nos rodea va a incidir en esa forma de secreción de las hormonas, ¿sí? Eso va a tener absolutamente relación. Y entonces, las tres pilares que hay que siempre enseñar en el estilo de vida, qué come y cómo digiere, cómo se mueve y cómo descansa y cómo duerme, va a hacer que todas estas se equilibren o se desequilibren entre ellas, ¿sí? Y por supuesto la edad y el crecimiento. Yo voy a tener un enorme cambio si voy a ver a un chiquito que está en crecimiento, si voy a ver un adolescente que está en etapa de pubertad, si voy a ver a una persona, mujer u hombre fértil en edad de procrear, o si voy a ver ya a mi edad, cuando pasaron esa etapa, y todas esas hormonas, además de las que se van, adiós, ovario, o sea, el ovario sí se va para siempre, el testículo solo declina, pero no se va, ahí voy a tener toda una orquesta diferente, y por eso yo invito a que cuando hay que estudiar toda esta endocrinología es cuestión de estudiar en serio, porque son muchos los datos que hay que manejar. Muchísimo, ¿sí? Muchísimo. Oye, Ale, y con respecto cuando nosotros hablamos de alimentación, porque efectivamente los macronutrientes, el consumo de los macronutrientes, todavía no siquiera me voy a meter en los micronutrientes, impactan muchísimo en esta producción y cómo esta síntesis hormonal y cómo se van dando. Entonces, tratemos de encauzar un poco esa conversación en cuál como para ti es una distribución de estos macros acorde a tener un sistema endocrino sano, funcionando con relativa normalidad, sin meternos en patologías más complejas, pero en términos generales. En fisiología pura, ¿no? Que es justamente la función de todo un organismo sano, es fundamental en nuestro cambio de paradigma, que estamos en medio del río en estos momentos, es que vamos a cambiar esa pirámide alimentaria que me lleva a comer algo que puede ser cualquier tipo de macro en base a hidrato, no solamente la harina de trigo, puede ser la papa, puede ser la mandioca misma, o sea, y después personificar mucho según cada persona y su movimiento y etcétera, pero hay que fijarse que no le suba en los niveles altos la insulina, porque ahí sí quiero poner
y redondearlo con rojo, la gran organizadora de la orquesta sinfónica de todo esto es la insulina. Entonces, no al estilo keto va a ser una insulina y al estilo viejo al paradigma en base de hidratos va a ser otra insulina. Sí. Y después de allí sacamos un montón de, vamos a decir, flechitas o estrellitas que van a la tiroides, a la suprarrenal, al ovario, incluso al testículo. Y ahí sí también, eso en base a la alimentación. Y luego le voy a preguntar a mi paciente, ¿cómo dormís? Porque además de que le pase eso, me va a modificar a esa insulina también. Perfecto. En segundo término, ¿qué pasó con su eje suprarrenal? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Básicamente tú quieres hacer un primer control de la insulina como reina madre, y desde ahí empezar a puentear hacia las otras. Para ti esa es la base. En un organismo saludable, que no tenga después ya el típico Hashimoto tan frecuente ahora, tiroiditis, ¿no? Y hipotiroidismo, si yo veo a ver, un chico, vamos a poner un ejemplo, un chico de 18 años, que estaba impecable, que músculo perfecto, hacía su deporte, dormía bien, y de repente le cambia la vida, se termina el secundario, empieza la facultad, comienza a trabajar, deja el deporte. Gran cambio, gran. En ese momento yo me voy a ubicar en su insulina y le voy a decir, contame qué comes y contame qué dormís. Ya sé que dejaste el deporte y sé lo estresado que estás por este cambio tan grande en tu vida. Si yo me fijo en ese estilo de vida y en ese cambio, empiezo por la insulina y voy a relacionar todo su sistema. Hasta incluso, y ojo que puse el ejemplo de un varón, que es más difícil, porque si hubiera puesto el ejemplo de una chica, sería más frecuente que si le pregunto, ¿qué tal tu libido sexual? Estaría caída, por más joven que sea. Perfecto. Pero eso también tiene que ver con sus glándulas, ¿eh? Perfecto. Ale, ok, vamos avanzando muy bien, muy interesante, creo que están todos veo muchos comentarios de que interesante el tema. Ya hemos visto a los que se están conectando el sistema, cómo está formado, vemos a esta reina madre, insulina, que la podemos hacer una gran corrección evidentemente desde la alimentación, restringiendo los hidratos. Ahora, metiéndonos en este contexto, ya pensando en que la gente ha logrado internalizar este tipo de alimentación con hidratos un poco más apretaditos, y tenemos un individuo relativamente sano, con este control insulínico, pero empiezan a ver estas otras, ya cosas un poco más finas. Quiero que hablemos, por ejemplo, del tema del cortisol, ¿ya? El cortisol hoy en día está siendo el segundo, así como, personaje muy importante en esta historia del metabolismo, y quiero que me indiques tú cómo se produce y cuáles son los inputs que le van llegando y que van modificando su comportamiento. Bueno, ¿dónde se produce? Fundamentalmente en la glándula suprarrenal, que tiene dos partes muy importantes. Una se llama la corteza y otra se llama la médula. Por eso dije que esta glándula de verdad hace un desastre de cosas varias y es tan chiquita, está ahí arriba de los riñones, por eso se llama suprarrenal. Por suerte tenemos dos. A quien le falta, yo tengo pacientes que le falta una glándula suprarrenal y de verdad que hay que amacarse, ¿eh? En serio. Bueno, ¿qué pasa? Que el cortisol es una de las tantas hormonas que produce la glándula suprarrenal, pero que responde a ver, es como si yo les dijera, como el gerente general de todo esto es el hipotálamo, el padre de todas las hormonas, la madre es la hipófisis, el hipotálamo recibe órdenes del jefe, que es la corteza cerebral, ¿no? Entonces, pandemia, o chico que acabo de decir, terminó la facultad, tiene que decidir acerca de su vida, terminó el secundario, comienza la facultad y encima a trabajar. La flauta. Ahí vienen los problemas, vienen los pánicos, vienen las angustias, todo eso es re importante. Por eso es tan importante escuchar toda la historia que tenga mi paciente y luego yo enseguida me voy a ese hipotálamo, a esa hipófisis, y en el caso del cortisol me voy a la suprarrenal y sé que está todo conectado. No vamos a hablar en términos difíciles no quiero complicar la cosa, pues empezamos con la adrenocorticotrofina, es todo muy largo. Entonces decimos así y el cortisol empieza a salir más de lo necesario. Primero que es súper necesario, es vital. Sin cortisol no podemos vivir, es con lo que respondemos a la mañana cuando suena el despertador,
pum para arriba, el que nos lleva a empezar a hacer un ejercicio, todo eso es gracias al cortisol y a responder a las exigencias. El problema es si este ya es demasiado estimulado por nuestro cerebro, especialmente desde la dopamina, y encima es tan estimulado que a lo normalito de todo tendría que estar bajando para las 5 o 6 de la tarde y llegando al piso a las 23 horas. Si estimulamos desde aquellos problemas, desde aquellas angustias, desde aquellos pánicos, imagínate que estoy hablando ahora de pandemia, televisor prendido, muertos, Sí. muertos, muertos, muertos. Es decir, cualquier aferencia que nos llegue, bueno, eso es tan importante manejar no solo lo que comemos por la boca, sino lo que comemos por nuestros ojos y oídos, porque es un alimento también. Y allí el cortisol es como que exprimimos a la suprarrenal. ¿Qué hace un cortisol por arriba del normal? Pues a nivel metabólico, nutricional, comillas, podríamos decir, aunque tú no hayas comido absolutamente nada, junto con la adrenalina que también salió del estímulo de la corteza cerebral y salió de la suprarrenal también, pues te va a subir el azúcar en la sangre. Absolutamente. Sin Y eso lo he visto comer. mucho. Lo he visto Sin mucho eso. comer. Es Sí. más, podríamos compararlo a un diabético. Tú sabes que muchas veces los diabéticos insulinodependientes dicen, pero estoy haciendo la dieta mejor imposible, y resulta que a la mañana tengo 300, ¿no? Y tengo que subir la dosis de insulina. Digo, no. Dime cómo estás durmiendo. Perfecto. Y es allí el motivo por el cual hay una hiperglucemia sin haber comido. Ahí- Esta es la razón. Sí. Ahí hay un punto muy interesante, porque yo te lo iba a preguntar, esa producción de cortisol, cuando hablamos de un cortisol, digamos, más elevado, ¿la producción en el contexto del día es sostenida o va teniendo pics, igual que la insulina, por ejemplo? No. ¿Pics? En principio es sostenida de acuerdo al estímulo que va recibiendo. Nosotros antes, sinceramente, cuando no teníamos la posibilidad de hacer en saliva, ahora tenemos la posibilidad de hacer en saliva las mediciones, hacíamos el cortisol libre urinario. ¿Por qué razón? Porque hacemos la marcada diferencia. Si yo le pido un cortisol en sangre a una paciente, me va a venir medio engañoso porque viene un cortisol completo unido a muchas proteínas que es inactivo, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces yo me tengo que valer, también en la vieja era de cuando hacíamos endocrinología, no teníamos en saliva que se mide el libre, no nos quedaba otra que medir en orina. Y esa nos daba la pauta de que todo el tiempo había cortisol alto y en 24 horas me daba el conglomerado. Después, cuando vino el salival, la posibilidad es que vos estás viendo, le mides a las 8, le mides a las 4 y le mides a las 10, 11 de la noche, y si se mantiene alto, bueno, te tienes que descartar siempre después un tema tumoral, pero es la menos de las veces, es realmente. Nosotros hoy estamos viendo cortisoles altos por estrés. Sí, no es ningún absolutamente. cuento eso, ningún cuento. Oye, Así Ale, que, sí, no, perdón. dime. No quería interrumpir, pero en el fondo, porque claro, uno asocia bastante el tema del cortisol con el estrés, evidentemente, la pandemia, pantalla y todo. Pero hay también un estresor que se produce del cortisol también por la alimentación, evidentemente. Y ahí hay dos cosas que quiero que hablemos. Porque evidentemente en este espectro también las cosas se empiezan a desvirtuar y empiezan con la cosa de los ayunos extendidísimos y que estoy contando las horas y 48.000, ¿verdad? Entonces, No. Quiero que por favor aclares ese punto, que efectivamente esa combinación también de ayunos extendidos son factores de cortisol y que también yo he visto mucho, eso que tú mencionas, que gente en keto, muy prolijos, pero con estos puntos de glicemia, de repente en las mañanas, muy altos por este factor. Entonces quiero que lo aclares. Bueno, primero tú sabes que la ruleta rusa, le decimos, o sea, el sube y baja, ¿no es cierto?, del cortisol, le sigue a la insulina. Con lo cual, cuando yo como las galletitas y el pan blanco y el azúcar y la mermelada, al ratito de haber ingerido eso, tuvo que venir la insulina. ¿Para qué? Como yo no soy diabética, me va a hacer que esa glucosa baje, entre a las células. En el peor de los casos, que soy sedentario, va a formar grasa, primero en el hígado, luego en el músculo, etcétera, etcétera. Pero a las 2 horitas, dependerá de lo que haya comido,
esa bajada de la glucosa me va a volver a pedir, quiero otra galletita. Y por ahí yo la sigo comiendo a la galletita, y ahí estamos en el eterno vaivén. Pero por ahí no la como la galletita, o estaba en el trabajo y no podía comer galletita. ¿Qué pasa en ese momento cuando pasaron las 2 horas de haber comido la galletita o la tostada y todo eso en el desayuno? Que el azúcar es compensada en la sangre por haber bajado con cortisol, que va a venir y me va a sacar el azúcar del hígado y lo va a mandar de vuelta a la sangre, en respuesta a lo que hizo antes la insulina. Perfecto. Por esta razón es que esas subidas de la insulina y luego subida de vuelta de la glucosa en compensación con el cortisol no le es gratis al cerebro para nada. Y la vuelta que le da al cerebro el cortisol más la vuelta del azúcar le es muy tóxico. Si yo quiero cuidar mi salud completa, empiezo a cuidar mi salud cerebral. Y esas vueltas de cortisol que vienen y van, realmente hoy sabemos que son neurotóxicos, que producen apoptosis neuronal, ¿vale? Así que quiero que lo relacionen. Si yo como con la ruletita de que sube la glucosa y baja la glucosa, me aseguro de que tenga la alacena llena de galletitas. Pero si no, el que va a suplir esa galletita es el cortisol, con doble efecto. No solo es la glucosa de la galletita que es tóxico para mi cerebro, sino que el cortisol también lo es. ¿Se entiende? Eso es súper interesante. Cuando yo digo el cerebro, lo nombro como primero, pero tienen que saber que pega en todo tu cuerpo. Entonces, cada vez que tú, por tu alimentación, agrega el estrés, ¿no? Pero por tu alimentación te estás estresando, entonces atentas contra tu inmunidad, porque el cortisol va a estar sostenido para sostenerte la glucosa en primer término, pero atenta contra inmunidad, atenta contra tu hueso, todo el mundo sabe que los corticoides producen osteoporosis, atenta contra tu músculo, degrada tu músculo, es proteolítico, contra tu pelo, es pura proteína. Ay, que tengo las uñas blanditas, y lógico, si usted vive con cortisoles altos, todo lo proteico de su cuerpo, para abajo. Perfecto. ¿Vale? En ese sentido, tú también me estás diciendo que en el fondo, claro, el ayuno hay que tomarlo con cierto respeto, porque finalmente es un estresor, pero hay que saber dimensionarlo en la justa medida, que no pasarlo a la otra punta. Yo digo que el ayuno, y sobre todo en estas épocas de nuestra vida que en realidad sufrimos de sobrealimentación y no de otra cosa, hay que hacerlo en virtud de que te llame el hipotálamo a comer. Yo digo, responde a tu hipotálamo, porque él es el que te va a decir si está forzándote o no, y de última, bueno, si estuviéramos en la época de las cavernas o como un animalito salvaje en medio de la selva, a lo mejor te llegues a estresar un poco porque no sabes si vas a volver a comer. Es otro tema. Pero en nuestra situación, que tenemos a la vuelta el supermercado, o más fácil todavía por internet, no es así, y por lo tanto tratar de entrenar la conexión mente-cuerpo y responder a tu hipotálamo, tanto por la sed como por el hambre, tanto por el sueño, ¿eh? Eso también, ojo, que también la primera alteración del cortisol es justamente el insomnio. Perfecto. Ahí hablemos un poquito de eso. ¿Por qué es tan relevante esto de lograr unas buenas horas de sueño, que sea reparador, en términos del eje hormonal? Porque sabemos que toda esa parte la manejamos, pero ¿por qué incide tanto en este tema del eje hormonal? Bueno, pues incide justamente porque si yo estoy estresado con los cortisoles altos y lo que está antes del cortisol, que lo nombré, la dopamina, me es súper predominante, y esto vuelvo a repetir que depende del medio ambiente, depende del medio ambiente que yo me genero también, mira que yo a veces a los pacientes les digo, hay tumores psíquicos. ¿Cuáles son los tumores psíquicos? Y una bola energética que yo estoy dándole todo el día, aunque no exista, ¿no? O sea, esa cosa que claro, me tortura, puede ser totalmente imaginario. La cuestión es que en la mente funciona verdaderamente como algo tóxico. Bueno, pues allí la dopamina y la adrenalina me están gastando todos mis neurotransmisores de relajación, incluso la melatonina. Así que hay una relación directa con que el cortisol subió por la dopamina. Todo eso podríamos decir que te hace una especie de bomba atómica con los neurotransmisores de tu cerebro, incluyendo incluso la grasa de tu cerebro, porque hay una cosa que se llama neuro o excitotoxicidad.
por excitabilidad llegás al estrés oxidativo de tus neuronas, ¿sí? Todo eso se estudia en bioquímica, Y eso, entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de personas exacerbadas desde la dopamina, desde la adrenalina, el cortisol, merma en la producción de melatonina, GABA y más hacia el... Serotonina. Entonces, el paciente va a venir con los síntomas propios de esa falta. Te va a decir, si no tengo melatonina no duermo, si no tengo serotonina tengo ansiedad y depresión, incluso ataques de pánico. Se exacerba muchísimo más la compulsión por los hidratos. La típica es, a las 19 yo tengo que llegar y me como mis hidratos, no importa de qué sean, pero ¿por qué? Porque tras que tenías la serotonina ya bajita, a esa hora ya bajaba aún más, porque se tenía que ir a formar melatonina, y encima el cortisol también no está en la curva alta de las 8 de la mañana, aunque lo conserves más alto de lo normal, va en caída. Entonces, ¿quién compensa la glucosa? ¿Dónde sacamos glucosa a esa hora? Hay que comer el hidrato. No. Es increíble, es increíble. Igual es increíble también explicarle a la gente, que la gente me dice, pero Barbie, dormí muy mal y en la mañana ando con unas ganas de comerme un pan. Yo digo, claro. Esa es como muy gráfica esa sensación, cuando duermes mal uno está como con esa caña y que te pide el hidrato por toda esa explicación. Y lógico, te lo va a pedir además porque obviamente no sos diabético, entonces en toda esta voltereta de cosas la insulina también está dando sus pulsos claro, que están por demás, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces haces tu rulo, sube el azúcar, baja el azúcar, sube el azúcar, baja el azúcar, y de verdad, haciendo hincapié en, por ejemplo, los chicos autistas, los ADD, estas subidas y bajadas de glucosa, insulina y de cortisol cambian su conducta enormemente. Por eso cuando empiezan una alimentación keto, notan tanta mejoría a los padres, ¿no? Eso es para que se den cuenta que está tan relacionado esto, pero por ahí en la conducta de una persona tanto no lo lleguen a ver, ¿no? Hay una sustancia que a mí me llama mucho la atención, como también como un poco disruptor en toda esta situación, que es la cafeína. Quiero que también bueno, sí, me des tu opinión al respecto, porque efectivamente estamos viendo un aumento bastante dramático en su consumo, más en la estructura keto, que se consume café como por la cosa de la lipólisis y toda esa cosa, pero hay cosas como en su justa medida. La cafeína es una amiga, es un producto de la naturaleza, la verdad que es saludable, y el café en general es saludable, estamos hablando de café de grano orgánico, molido ahí delante tuyo y todo esto, ¿no? Pero yo soy pro café, pero claro, que sea un café que está fisiológicamente actuando a la mañana, en tu ayuno, y para otras bondades que tiene, no solo por la cafeína, ¿no? Sino por los terpenos. Pero ¿qué pasa? Que no vaya a ser, la pregunta que hay que hacerle a nuestro cliente o paciente es, ¿qué pasa si no hay más café? No hay más café. Se terminó. Y tampoco hay mate. Ok. No me levanto. Allí te quiero agarrar. Porque entonces quiere decir que tu cerebro es un cerebro, comillas, sostenido por la cafeína, porque justamente la cafeína, sí, como tal, y como todo, hasta el agua en exceso te puede hacer mal, ¿no es cierto? El oxígeno en exceso te puede hacer mal. Así que imagínate, la cafeína te está reemplazando la dopamina. Y cuando a mí me está diciendo alguien que para levantarse necesita su buena dosis de café, yo ya sé que esa persona en su historial, y la escucho para que me cuente todo lo que fue pasando, y a veces son años, no son 2 días, son años, se fue acumulando el desgaste cerebral, luego suprarrenal también, y entonces no hay más dopamina, y la está reemplazando con cafeína. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Analizando todo esto, tenemos que ir a recargar los depósitos de dopamina. Esa es la famosa depresión dopaminérgica. Perfecto. Que está bastante tapada muchas veces por psicofármacos, ¿no? Pero hay que descubrirla. Hay que descubrirla. Cuando hablamos de la fatiga de los adrenales, ¿es eso? ¿Es ese cuadro? ¿Son esos cuadros? Sí, la fatiga adrenal, ya cuando llegas al grado 4 de Hans Selye, tú sabes que él fue un fisiólogo, Hans Selye, que torturaba, entre comillas, a las ratitas con hipoglucemias, y descubrió que se habían agrandado mucho las hipófisis con un exceso de la hormona que estimula a toda la glándula suprarrenal, ¿vale? Así fue como describe toda la secuencia
que son por lo menos 4 estadios, ¿no? Y en el último estadio, que es cuando, por eso me gusta escuchar la historia del paciente, porque esto nunca está al principio de una historia, está al final de la historia, es cuando se terminó hasta la dopamina. Pero antes se había terminado el GABA, se había terminado la serotonina, la melatonina, e incluso terminó bajando el mismo cortisol, que al principio había estado allá por las nubes. Entonces tú, por ejemplo, siempre cuento un caso extremo que fue muy difícil de sacar adelante, un policía que, no hay nada peor para un policía que ser encarcelado, y se lo había acusado injustamente de algo muy grave. Se comió 1 año de cárcel hasta que, juicios de por medio y demás, logró salir. Pero cuando salió, no quedaba ni los restos de su suprarrenal. ¿Entiendes? Claro. Entonces, por eso que las vivencias son fundamentales. No es solo lo que tú comes. ¿Y qué pasa? Allí no había ni dopamina, ni serotonina, ni GABA, ni cortisol. No había nada. Nada, claro. En la clínica, ¿qué pasa ahí? No me levanto, pero tampoco me duermo. O sea, estoy devastado. Perfecto. Estoy devastado, ¿ok? Perfecto. No hablemos de la libido porque ni existe. La testosterona tampoco existe, ¿ok? ¿Y cómo podemos explicarle un poco a la gente? Porque claro, tú ahí me hablas de un cuadro como extremo, como la etapa 4, digamos, y todo, pero tal cual. Son estas señales que quiero que pesquisen antes las personas. ¿Cómo hace la gente para visualizar la merma antes, un poco antes? ¿Cuáles son estas grandes señales? Bueno, pues primera cosa, cuando te viene a decir la persona, escucha, tengo un deseo de carbohidratos tremendo, ¿y hace cuánto que te pasa? Y hace un mes más o menos. ¿Qué te pasó hace un mes? Que te cuentan la historia de lo que le pasó hace un mes. Y bueno, ¿y cómo está tu sueño? Y mi sueño antes dormía 7 horas y ahora la verdad que a las 4 o 5 horas de dormir enseguida me despierto y los ojos están así grandes y no puedo, pero estoy cansado, estoy agotado, la energía no me da, ¿está? Y luego, ¿y qué más te pasa? Entonces tú empiezas a preguntar, pensando en el GABA, pensando en la serotonina. ¿Te tiembla acá el ojo un poquito? ¿Sentís algún temblor por parte del cuerpo que te puede pasar? ¿Alguna fasciculación? Muchas veces los músculos tienen esas reacciones cuando falta GABA, ¿me comprendes? Eso es bastante frecuente en los exámenes, ¿no es cierto? Que son momentos, por ejemplo, en los estudiantes que más el miedo y las horas que pasan sin dormir, ya es un desbarajuste tremendo. Y lo del café, la pregunta, ¿tomas mucho café? Bueno, pues muy bien. ¿Y hasta qué hora estás tomando el café? Y ahí le sigues. ¿Qué pasa con el apetito? Hay gente, con respecto a la serotonina, la mayor parte de la gente le va a pasar que aumentó, que tienen ansiedad y que comen. Hay algunos que son los delgados extremos, que esta producción de dopamina y de adrenalina con detrimento de lo demás, les cierra el estómago. No te olvides tú, y eso creo que ustedes lo estudian, que el sistema simpático, que es lo que estamos ahora hablando de exacerbado, en nuestro aparato digestivo lo anula. Además de en el aparato cardiovascular puede subir la presión, pero en el aparato digestivo lo anula. Y entonces que estamos con la versión miedo, y allí no hay apetito. Entonces la persona, ni que decirse se había metido en un tema de ayuno, ¿no? Puede desequilibrarse mucho. Se puede desequilibrar mucho. Yo lo que estoy viendo ahora, están viniendo varias chicas, sobre todo chicas, que se suma el estrés laboral más el estrés de la pareja, convivencia, mudanzas, etcétera, etcétera, más la pandemia, por supuesto, y estaban ya metidas en el mundo keto, se sobreexigen incluso en ese nivel y hacen el ejercicio que hay que seguir safe. Pues tremendo. ¿Y qué pasa? Y menstruan cada 60 días y le mido las hormonas tiroideas y me encuentro con una bajada de todo, ¿eh? Ahí te encuentras la bajada de la TSH también. Ya, ahí, a esa es la última, la última glándula que me quería meter un poco, ¿vale? Porque el tiempo es escaso, pero hablemos de eso, hablemos de la tiroides, porque efectivamente yo creo que hoy en día uno de los cuadros más y sobrediagnosticado también es el hipotiroidismo. Estoy viendo muchísimo eso por todos lados. Entonces, cuéntame un poco de ese funcionamiento, de esas sensibilidades, y ahí quiero que nos adentremos también un poco en la micronutrición, en ciertos minerales y cosas que entran a jugar como esenciales ahí en esa glándula.
Bueno, más allá de que lo primero que tienen que tratar es el estrés en todos estos casos, porque si no, me gusta a mí decirle a los pacientes que no nos vamos a mirar ahora lo primero la hormona, la tiroides y las hormonas tiroideas, porque van a estar enviciadas por el estrés. Están modificadas por el estrés. Entonces, una vez que yo haya tratado el estrés, que mi paciente ya esté nivelada la insulina, que esté nivelada el sueño y bla, 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 me voy a fijar cómo se remodeló la glándula tiroidea. O sea, ¿me comprendes? Un post. Sí, claro. Primero hay que hacer prioridades, ¿no es cierto? Perfecto. Primero prioridades. Entonces, si yo sé que un paciente hipotiroideo para que se muera falta 1 año y medio, por lo menos. No es nada urgente. Por el cortisol es mucho más rápido que hay que correr, ¿eh? Mucho más rápido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos fijamos que esa persona esté bien nutrida. Ahora me nombras de la micronutrición. Por supuesto que me voy a fijar si está consumiendo yodo, si tiene selenio, si tiene el magnesio para sus músculos, si tiene zinc, que es fundamental en varias acciones hormonales. Todo eso me voy a fijar y se lo tenemos que indicar a nuestro paciente. Ustedes por la parte de venta libre, nosotros por el área de recetas magistrales. Sí, perfecto. Lo tenemos que saber, lo tenemos que estudiar. Y muchas veces vas a ver que cuando modulaste todo esto del estrés, del insomnio y de la alimentación, una vez que eso se reguló, te fijas qué pasó con esa TSH. Yo lo habitual, ese es famoso, tengo un video de eso ya puesto, que pueden verlo despacito, porque es un poquito complicado, pero explico lo que es el síndrome de T3 reversa o de la T3 baja, que en realidad se estudió más que nada en posguerra, o sea, cuando las personas en los campos de concentración a 300 calorías por día más trabajos forzados, ¿qué hace el organismo? Dice, yo no te gasto nada, hermano, sí, porque claro, tengo que sobrevivir. Y la tiroides es alguien que modula el gasto. Entonces, va a andar súper bien si le damos toda la maquinaria. ¿Y quién es? Es la que regula la mitocondria. Es la que le dice a la mitocondria, anda más lento o anda más rápido. Ok. Si tengo que sobrevivir me pone en versión tortuga y yo eso lo tengo que respetar y me tengo que encargar de todo lo demás que está haciendo que esa tiroides se haya puesto para atrás. Después ya se va a equilibrar sola. La otra, ya sé que quedan 10 minutos, una cosa así. En la otra gran versión de la población que tú vas a recibir, yo recibo más todavía porque acá no se consume el pescado que se consume en Chile, quiero creer que se consume el pescado porque tiene maravilloso, es que realmente le faltan los minerales esenciales para la tiroides. Entonces, si va a haber, no un tema de estrés, es un tema nada más que nutricional. ¿Y qué hacen los endocrinólogos convencionales? Por eso me gustó aclarar que yo era endocrinóloga convencional. Porque en 4 años de hospital de endocrinología nadie me nombró al yodo, ¿lo podés creer? No, eso es increíble. Nadie me nombró que teníamos que dar yodo, porque tampoco en ningún país de los que he recorrido, incluso España, se mide el yodo en sangre y en orina. Y eso es un tema que hay que verlo porque no puede ser algo tan sesgado. Si estamos midiendo cosas súper sofisticadas, ¿cómo no vamos a medir el yodo? Exacto. ¿Vale? Sí, que en la historia de la medicina, podría decir así, más o menos hará menos de 80 años, se instaló una yodofobia. Y yo la viví, la yodofobia, en la residencia. Porque el yodo era casi malo. Claro, era malo tóxico, porque si no, no damos levotiroxina. Entonces, hoy tienes la TSH en 3.8 y ya hay que tirarle una levotiroxina. Yo me opongo porque no estamos pensando qué pasa con la tiroides y en esa relación que tienen todas las hormonas con esa central de insulina que te digo, para ver qué es lo que en realidad le falta. A lo mejor le faltaba yodo. Por eso es tan importante preguntar qué comen, porque acá los argentinos que no te prueban un pescado en toda su vida, obviamente que le va a faltar el yodo, ¿vale? Ale, y en ese sentido, por ejemplo, la gente que ya no tiene tiroides, entra a jugar con... No, eso es otra historia. Ahí está donde la medicina convencional yo la respeto enormemente. Gracias que tenemos la hormona tiroidea sintética. Porque cuando te sacaron la tiroides por un cáncer, ahí sí que no vivís. No te vas a morir en 2 días, pero en 1 año y medio sí. Yo he visto en mi vida 3 comas mixedematosos, 3. O sea, viejita que es sacada de su hogar para un geriátrico y en el geriátrico, ¡pum!, se olvidaron de la levotiroxina. No la notaron. Un buen día, la viejita no se despertó.
Oh, Yo pobrecita. durmiendo, no estaba muerta, estaba durmiendo. La llevan al hospital, nadie sabe exactamente qué pasó, si no interrogas bien a toda la familia y todo lo que había pasado, había un año sin levotiroxina la viejita. ¿Qué tuvimos que hacer? Gotearle T3 directa para despertar. Perfecto, ¿Me perfecto. Sí, entiendes? sí, 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 sí. En ese sentido hay que decir, si la medicina convencional, hay mucho, mucho, mucho ahí. No, Tal nada que cual. decir, nada que decir. Oye, Ale, y últimas cositas. Por ejemplo, que ha visto muchas preguntas que preguntan por el selenio, que es como también bien básico. Cuéntanos ahí también un poco su relevancia. Bueno, por supuesto, el selenio, que gracias a los que consumen pescado y toman agua de mar en general lo tienen bien, es un mineral esencial. Ustedes ponen falta o deficiencia de selenio en Google y te van a decir aterosclerosis y cáncer. ¿Ah? Mm. ¿Por qué? Porque es central a todas tus células, no deja a nadie, ni a los glóbulos rojos, no deja a nadie de ser esencial para la defensa antioxidante de todo nuestro cuerpo. La glutatión peroxidasa depende de selenio y por esta razón es que también es tan pandémico porque si no nos ingresa ese mineral desde la tierra, en Sudamérica no hay selenio excepto en Venezuela, quienes tienen elevadísimo selenio Japón. Primero porque lo tiene el suelo de Japón y sobre todo porque consumen mar todo el tiempo. Consumen mar desde las algas, que nosotros no somos habitués, y desde el pescado y mariscos. Aquí hay más algas, aquí están empezando a salir muchas más desarrollo como Están empezando. sí. Maravilloso, porque hasta para los veganos, ¿viste? Coman Viene bien eso. coman cochayuyo. Exactamente. Ahí tienen todos los minerales del agua de mar y encima orgánicos. Y bueno, y ahí el selenio, ¿qué va a hacer? Primero, tu defensa antioxidante por excelencia. Y luego, para la tiroides es muy importante para esa hormonita que acabo de nombrar, endovenosa, que le dimos a esta viejita, porque si tú tomas la levotiroxina pero no tienes selenio, no va a actuar, porque no se puede Sí. transformar a la hormona T3, que es la que va a entrar a tus células y va a actuar. El T4 no lo hace a eso. ¿Vale? Por eso es que en el coma mixedematoso, así le llamamos, tenemos que darte 3. Si no, no pasa nada. ¿De acuerdo? Buenísimo, buenísimo. Oye, Ale, y para ir cerrando un poco el tema en términos generales, Sí. volviendo como a tus grandes recomendaciones para tener como un sistema endocrino saludable, en términos de alimentación, ¿cuál es como tu formulación? No, no me importa si no es keto, pero ¿cuál es como el mundo en donde tú encuentras que es adecuado? Es que tal cual, el keto será para algunas personas nada más, Sí. en realidad, porque verdaderamente, según el estilo de vida y la edad y el desarrollo y todo lo que dije al principio, un deportista, por ejemplo, que está pero maravillosamente a la quema inmediata de su glucosa, tranquilamente puede comer una fruta, puede comer una mandioca, puede comer que la va a hacer puré enseguida en sus músculos, ¿vale? Entonces no hace falta que sea talibán del keto. Sí, Ahora, tranquilamente también puede, digamos, en su flexibilidad, porque un cuerpo muy saludable y muy deportista tiene mucha flexibilidad, puede optar por no hacerlo y estar maravillosamente igual con energía. Pero la verdad, y lo digo por la población en general, los de elite deportistas no son la población en general, no, no, es no, que no. tengan mucho cuidado y por lo tanto vayan a un low carb, o sea, disminuir las harinas, el azúcar, eso sí seguro. Yo pido en general no vayas más al supermercado, anda a las dietéticas, igualmente no veas los productos empaquetados, vete directamente a aquellos que se puede agarrar con la pala y elijamos en una dietética los frutos secos, luego la frutería y la verdulería, quitemos la papa, sobre todo, aunque no todos los tubérculos, puede ser que te guste una remolacha con huevo o que te guste un boñato, no sé si le dicen boñato allá, es como un híbrido entre zapallo y batata. Sí, sí, si Este, no, pero no es boñato, aquí es como ese tipo zapallo camote acá, pero sí, Eso, algo así. Bueno, sí. la cuestión es que ser permisiva siempre y cuando dependerá de quién tengo delante. No puedo decir eso con un cáncer, no se lo No, puedo decir. no, estamos de acuerdo. Lamentablemente, por eso estamos hablando de fisiología y no de patología, ¿Y ¿sí? O en qué sea, la posición, flexibilidad. en qué ¿Cómo? posición dejas tú a las grasas? ¿Dónde las Ah, ubicas? no, por supuesto. Y ahí es en donde, pues, tantos videos míos que defiendo por favor a las grasas. Acabo de sacar un video acerca de las carnes rojas, explicando
todo lo que se está atacando a las grasas saturadas, ¿no es cierto? Con una confusión del tamaño enorme. Entonces, hoy, por supuesto, las grasas, el aceite de coco, el aceite de oliva, la manteca, especialmente la manteca ghee, un buen bife de chorizo con esa grasita ahí blanquita aparte, o el mismo bacon, yo no soy mucho comer bacon, pero está todo bien. Un guiso de mondongo, acá con el frío hace un guiso de mondongo espectacular, en donde le pongo bacon, ahí sí que le pongo bacon, y todas las verduritas, ¿no? Y con todas las especies que le da tan buen sabor. O sea, todo eso adelante. Luego dependerá de la salud cómo está su intestino también para ir personalizando más. Claro. Porque todo eso es fundamental. Incluso, como te dije el ejemplo recién, un muchacho de 18 años que viene saludable, pero me deja todo y de repente le cambia la vida y se estresa, yo ya sé que su intestino se va a enfermar. Se va a enfermar solo por hipersecreción gástrica. ¿Me comprendes? Sí, sí, por eso es que el entrenamiento nos lleva a decir, bueno, mira, si te estás preocupando mucho por este tema y no duermes, yo ya sé que tu intestino se va a alterar y ese cortisol me va a jorobar el tubo digestivo. Sí. Es un entrenamiento el que hay que hacer, ¿vale? Hay que estudiar, por supuesto. Sí, ¿no? sí. Ay, Ale, estoy tan contenta de haber conversado contigo, me encanta, te juro que me encanta, es demasiado interesante, así que te agradezco enormemente. Es muy linda esta medicina y de verdad yo quiero que los médicos sobre todo se acerquen, los profesionales de la salud, veterinarios también, odontólogos. ¿Por qué? Porque te enamora. Yo he conocido médicos en mi hospital al día de hoy, de mi edad, que están aburridos de la medicina o que están frustrados con la medicina y me duele, porque verdaderamente es algo maravilloso, la mejor profesión que se puede tener una persona. Poder ayudar a otro, pero que se ayude a sí mismo. O sea, empoderarlo, pero enamorarse, porque esto yo no dejo de estudiar nunca y siempre te termina maravillando. Querer abarcar la biología y querer abarcar la naturaleza es absolutamente soberbio. No se llega nunca, yo les puedo asegurar. Yo la primera... Yo estoy maravillada de haber descubierto en mi carrera hace poquitísimo tiempo que el músculo produce hormonas. Yo decía, ¿cómo que el músculo produce hormonas? Yo siempre pensé que era nada más que para levantar fierros. Sí. Después me entero que el aparato cardiovascular en todo el endotelio es un órgano que me la paso 15 días estudiándolo. Nuevo para mí. Si yo hace 38 años soy médica y que era el endotelio, una peliculita que estaba de celofana dentro de la arteria. O sea, es tremendo, es tremendo. Nadie se puede aburrir en Imagínate lo que es para uno que no viene de tu área, es un mundo de información, es tremendo. Total, pero lo que sí es importante, primero es ser humilde, y segundo decir, esto es una maravilla, ni marearse, ni querer subirse a ninguna grada diciendo, yo te voy a curar. Porque no curamos a nadie, solo ayudamos al otro para que se empodere y diga, ahora me voy a hacer cargo de mi salud. Y te toca el timbre cuando realmente necesita esa manito, ¿no? Porque se desbalanceó un poco. Pero vas a ver que esto es un gran cambio de paradigma. En la alimentación, en la medicina, yo te diría que incluso en todos los sistemas económico-políticos del mundo, es impresionante la que se ve. Sí, nos van a tocar muchas cosas, Ale, así que tenemos mucho que hacer todavía juntas, todavía mucho que hacer. Así es. Oye, Ale, bueno, muchas gracias por tu tiempo, te quiero agradecer muchísimo, te queremos mucho aquí en Chile y te vamos a ver pronto, yo creo, así que ahí vamos a conversar. Dios lo permita con todas estas prohibiciones que hay, qué sé yo. Placer de haber ayudado en algo, si alguien quiere, ya sabes, están mis videos en YouTube, alguna cosita puede informarnos, ¿sí? Y el like queda guardado, así que no se preocupen. Muchas gracias, Ale. Cuídate, igualmente a ti. Linda semana. Igualmente para ti. Feliz Día del Padre para todos los que quedan. Chao. Chao. Bueno, chiquillos, espero que les haya gustado mucho este live. La doctora Alejandra no puede más de seca, es tremenda. Y ya, Jenny, no se me adelante, si yo tengo muchas sorpresas para ustedes. Y la Ale es tremenda, y quiero que venga de todas maneras prontamente a nuestro país, así que les voy a estar contando. No se preocupen que el live va a quedar guardado, se llama doctora Alejandra Rodríguez Cía, ahí lo voy a dejar anotado en el live, así que no se preocupen, este es un tema para hablar infinito. Obviamente yo no alcanzo a ver las preguntas de ustedes cuando estamos conversando, pero seguramente ya va a venir otro. Así que les agradezco mucho la conexión. Rápidamente les cuento que, evidentemente, tanto Alejandro como yo estamos atendiendo online.
Los que quieran ir a Keto Club pueden agendar conmigo para ir a hacer sus compritas o alguna cosita que necesiten. Me escriben. Vienen muchas cosas esta semana, así que nada, nos estamos hablando. Gracias, 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 gracias a todos. Feliz Día del Papá de nuevo a todos los que están por ahí. Y que tengan una linda semana con otro feriado más mañana. Así que gracias por conectarse y nos estamos viendo. Cetonas arriba, chiquillos. Chao, chao.